El perdón en el matrimonio. Y antes de hablar del perdón, permítame dar estos datos tomados entre los años 2016 y 2021 en Colombia. ¿Sabe cuántos divorcios ocurrieron en nuestro país? Más de 130.000 divorcios. En el año 2019, en aquel entonces, el director ejecutivo de la corporación Excelencia a la Justicia, el señor Hernando Herrera, aseguró que a medida que pasan los años, menos personas se casan, pero más personas se divorcian. Yo quiero recalcar bien esta frase de el señor Hernando. Menos personas se casan, pero más personas se divorcian. Hay una tendencia de crecer y crecer más y más los divorcios. Y no solamente es en Colombia, es en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Europa. La pregunta es, ¿por qué las personas se divorcian? ¿Por qué se acaban los matrimonios? ¿Por qué? La respuesta está en Mateo 19:8. Precisamente se estaba tocando este tema de la carta de repudio y no es otra cosa que divorciarse. Y lo que Jesús les contestó es Mateo 19:18. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La más grande razón de que existen los divorcios, Jesús nos está diciendo que es la dureza de corazón. Señores, esto es lo que acaba con las relaciones conyugales. Y permítame decirlo que aunque aquí se enfoca en el cónyuge pecador o el cónyuge culpable, este cónyuge que no se arrepiente, que no cambia, este cónyuge que es insensible y que constantemente hace mal a su cónyuge porque o es infiel, inmoral, que siempre vive engañando a su esposa, que tristemente es un adúltero o duro de corazón y que siempre tiene esa maldad presente y que tristemente este cónyuge culpable destruye, acaba su propio hogar. Pero escúcheme, aunque las grandes amenazas de este cónyuge culpable, duro de corazón, insensible, que no cambia por esa dureza de corazón, por ser, en este caso podríamos enfocarnos en el hombre porque es un adúltero o es un machista. Pero también tenemos que hablar que aunque sea la parte inocente, tristemente ellos también tienen dureza de corazón que no se perdona. Es que esto es complicado en el matrimonio. Estamos hablando que una parte es dura de corazón
porque no cambia. Y la otra parte es dura de corazón porque no perdona. Y esa parte que aunque nosotros la llamaríamos inocente en el sentido de que no tiene actos inmorales o no es infiel, pero tristemente la dureza de corazón de las personas o cónyuges que para ellos cada acto, cada palabra son motivos para amargarse, son motivos para llenarse de resentimientos y de amarguras. Es más, son tan duros de corazón que responsabiliza a su cónyuge de todas sus desgracias. Recuérdelo bien, hay un duro de corazón que hace cosas malas y hay otro duro de corazón que ante nosotros es inocente, pero que tiene la incapacidad de perdonar. Es tan duro de corazón que en su corazón no tiene esta virtud de perdón. Por eso existe este número tan alto de divorcio, porque tristemente las dos partes son duros de corazón. Si analizáramos un matrimonio y miramos el culpable, él es duro de corazón porque es un adúltero, porque es un violento, porque tiene violencia tristemente física o verbal o psicológica. O puede ser que este culpable es porque es un mísero que no es generoso o que no trabaja. En fin, hay muchas situaciones. Pero todas las veces no llega un cónyuge a esos extremos. Pero tristemente sí da con un cónyuge duro de perdonar, que con él la convivencia es hostil. Son duros como una piedra, porque no sabe soportar, no sabe perdonar, no sabe qué es ser misericordioso. Una de las cosas más importantes para cualquier relación, y la única, escúcheme bien, y la única manera de mantenerse unidos a largo plazo en los matrimonios es porque cada una de las partes tiene la virtud de perdonar. Es la única manera de mantenerse unidos siempre. Si cada una de las partes tiene esta bonita cualidad del perdón. Mire a la persona, es que esto es increíble. Mire a la persona más noble, que sea un excelente esposo o que sea una excelente esposa, pero aún así, si le preguntáramos a ese cónyuge, le puedo asegurar que aunque es un excelente esposo, siempre ha tenido que perdonarlo una y otra vez, porque en algún momento ha ofendido. Por muy buen cónyuge que sea, siempre en un momento dado ha ofendido con sus palabras, con su actitud. En algún momento ha herido. En un momento dado, así no sea en ese tristemente pecado escandaloso del adulterio,
pero el otro cónyuge se siente que le ha fallado. Por eso quiero decirle que, hablando de aquí del perdón, hablando de esta virtud, sabía que es la que menos se alaba, es la que menos se saca a la luz. Esa virtud del cónyuge es la que menos se cuenta públicamente. Esa virtud de perdonar normalmente no se saca a la luz. Escuché a un esposo, escúchelo, hablando y reconociendo públicamente. Para él le es más fácil decir públicamente y alabar a su esposa porque es virtuosa, porque es sabia, una buena cristiana, que busca continuamente de Dios, que es una buena esposa, una buena madre. Comienza a contar esas cualidades y características. Pero rara vez, se escucha decir que su esposa es una mujer que siempre tiene esta virtud de perdonar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Pocas. Y resulta que la virtud que menos tiene publicidad resulta ser la más importante para mantenerse unidos. Realmente un matrimonio que tenga 20 o 30 años es porque a diario ha tenido que practicar esta virtud de perdonar. ¿Sabe por qué las personas no hablan públicamente de que su cónyuge tiene la virtud de perdonar? Porque normalmente ese comentario va a generar dos pensamientos. Si usted dice que su esposa lo ha perdonado, ¿qué quiere decir eso? Pues que usted o yo, ¿qué? Pues la hemos herido. En otras palabras, estamos exponiendo ¿qué? Sí, nuestra bajeza. Estamos hablando de nuestra condición pecaminosa, que normalmente la mayoría de personas desconocen y que la que conoce muy bien es la esposa o el esposo. Claro, al decir que mi esposa sigue perdonándome, la imaginación y la mente de las otras personas comenzará a volar. Y entonces, y para acabar de completar, si oyen decir eso, que el cónyuge perdona, quiere que le diga una cosa. Muy pocos alaban que el cónyuge perdone, porque en el pensamiento colectivo de las personas ven a una persona que perdona como una persona falta de carácter, una persona que es débil. Esa es la cuestión. Es más, si el cónyuge dijera que lo han perdonado, ¿sabe qué diría? En este caso, digámoslo así, otra persona es muy boba. En manos mías no lo perdono. Más bien le doy su merecido. ¿Sabe por qué?
Porque el perdón no es bien visto por las personas. A las personas les encanta y aplauden y alaban el ajuste de cuentas. ¿Por qué cree que las películas de acción tienen tan buena aceptación? Porque no hay algo más emocionante que la persona inocente cobre venganza, que se vengue. A las personas les produce satisfacción que el inocente haga pagar al que lo hizo. Y tristemente, hasta los padres de ese cónyuge, ya son pocas las madres o los padres que le enseñan a sus hijos y a sus hijas que están casadas, inculcarles en su mente que tengan a diario esta virtud de perdonar. Si algo usted como padre debería hacer con sus hijos antes y durante el matrimonio, es decirle que siempre, todos los días, debe tener esta actitud de perdonar. Pero tristemente me ha tocado escuchar a muchas madres hoy por hoy decirle a sus propios hijos, déjelo, déjela. Y una de las cosas más simpáticas de la vida y que me llama la atención, ellas sí soportaron, perdonaron a ese cónyuge de corazón, pero no quiere enseñarle al principio a sus hijos. ¿Por qué debemos tener esta virtud de perdonar en el matrimonio? Porque el matrimonio no es algo que es un contrato de 5 años, que si vemos como un contrato de los jugadores de fútbol en un equipo, hacen un contrato de 4 años para volverlo a renovar. No, el matrimonio es con el propósito de estar hasta que la muerte nos separe. Y vuelvo a repetirlo. Y la única manera de mantener unido ese matrimonio a largo plazo es porque siempre en cada relación matrimonial debe haber perdón. En todos, señores, en todos. Por supuesto que tristemente hay matrimonios muy deteriorados, muy acabados, que han tenido que pasar por procesos y pecados terriblemente escandalosos. Pero hasta los matrimonios que gracias a Dios no les ha tocado vivir esto y que viven muy bien, aún así ellos tienen que aprender a perdonarse. Todo matrimonio tiene que tener esta virtud de perdonarse. Vuelvo a decirle, mira, hay una belleza de matrimonios que no tendrán que pasar por este valle de sombras de la infidelidad o que no tienen que vivir esta violencia intrafamiliar, gracias a Dios por ellos. Pero ellos también tendrán que aprender a perdonarse, porque aún sin pasar esas situaciones escandalosas, de igual manera deben perdonar a diario. Mire, un cónyuge en un momento dado no tendrá la intención de lastimar a su esposo o esposa, pero sin tener la intención,
lo van a malinterpretar. Cosas de la vida no le van a entender lo que usted realmente quiso decir. Lo que menos quería usted atacar era a su cónyuge, pero hay que entender que las dos partes tienen que lidiar con una condición caída, que aunque no les hagan ningún mal, un mal premeditado, una palabra premeditada, pero esa otra persona creyó que era así. Y eso puede producir profundas amarguras, profundos enojos. O para acabar de completar, una de las partes es insensible, es extremadamente sensible. Y entonces, por cualquier motivo, por pequeño que sea, a la orden del día va a suceder cualquier pequeñez y eso va a debilitar la relación, a menoscabarla. Y su cónyuge, por más que quiera, no, por más que quiera entenderla siempre, no siempre podrá tener esa cualidad de entenderlo o entenderla en todo. Y entonces, claro, la otra parte se enoja cuando se siente incomprendido, cuando se siente que no es tenido en cuenta. Pero aún así, escúcheme, tenga la virtud y aprenda a perdonar. Mujer, hermanas, si él no se despidió al salir de su casa, si no le dijo que usted le puso todo el amor a ese almuerzo y se esmeró por hacerlo lo más delicioso, y resulta que él no le dijo nada. Hasta tristemente en un momento dado no tenía hambre y casi todo lo dejó. No le dijo que estaba linda cuando usted se organizó bien y usted esperaba que él fuera expresivo, decirle que está muy bella. Si se le olvidó para acabar de completar esa fecha especial. Y todas estas cosas se fueron acumulando poco a poco y le va produciendo a usted un gran dolor, una gran decepción. Escúcheme, aún así, usted es llamada a perdonar. Porque si usted no tiene esta virtud, tristemente su corazón se va acumulando de amargura. Su ser se va sobrecargando. Y cuando una persona está sobrecargada y amargada, quiero decirle que usted en cada aspecto de su matrimonio va a ser una razón para entrar en conflicto y para quejarse. Solo hay una manera de liberarse de ese peso que le asedia. Y no es precisamente, y no espere que empiece por su cónyuge, aunque debería hacerlo porque es bíblico, pero si no ocurre, esa carga se va volviendo cada día más y más pesada.
Y la única manera de liberarse de ella es perdonando. Por supuesto que cuando un esposo ama a la esposa, él siempre estará dispuesto, porque eso es bíblico, él siempre estará dispuesto a suplir todos esos vacíos, a suplir esos sentimientos. Pero escúcheme, pero de igual manera, él nunca va a suplir el 100%, porque puede suplirlo un 97%. Pero si usted es duro de corazón, dura de corazón, solo se va a fijar en el 3% que le falta y no va a ser agradecida en el 97% de él como buen esposo. Por eso es que esto es un constante ir y venir de perdonarse los unos a los otros. Porque el antídoto que detiene esta enfermedad terrible que lleva al divorcio, el antídoto es el perdón. En cada hogar debe estar este antídoto. Si ha pasado por situaciones muy difíciles, para poder restaurar ese matrimonio, para poder cambiar para bien, es el perdón. No hay más. El también y también el perdón debe estar presente en los mejores matrimonios, porque los mejores matrimonios normalmente no saben cómo lidiar con pequeñas cosas e insignificantes, pero que a ellos les va a producir mucho dolor. Y de igual manera se necesita del perdón para que ese matrimonio no declive, sino que cada día sea más hermoso. Recuerde que cuando hay dureza de corazón de una de las partes, o para acabar de completar de las dos partes, ¿sabe cuál es el final? El fracaso. Ese es el final cuando hay una de las partes o las dos que son duros de corazón. Porque hay una parte que no quiere cambiar y hay otra parte que no quiere perdonar. Ese es la amenaza más grande de un matrimonio para llegar al divorcio. Repito, cuando el culpable no quiere cambiar y cuando el inocente no quiere perdonar. Hoy quiero tomar como ejemplo el hijo pródigo, porque el hijo pródigo, esta parábola de Jesús, es el ejemplo perfecto para toda relación, para todo, sea espiritual, de Dios con sus hijos, sea la relación entre padre y un hijo. Y hoy permítame tomarlo hasta para los matrimonios. Esta parábola del hijo pródigo nos da una gran lección a nosotros los que estamos casados. Recordémoslo, normalmente, cada que se acaba una relación tristemente, normalmente hay un culpable
y un inocente, normalmente. Aunque en las relaciones humanas uno se pone a detallar y normalmente hay un culpable y otro más culpable. Normalmente he detallado eso. Pero aún así, esta parábola nos deja una gran enseñanza sobre este tema que estamos hablando del perdón. Y recuérdelo bien, el perdón nunca podrá fluir en una relación si la parte culpable es dura de corazón. Porque así sea culpable, si él es culpable y es duro de corazón, ¿sabe qué pasa? A él no le va, a él no le va a importar. Su terquedad nunca buscará el ser perdonado. Nunca. Le es el duro de corazón culpable, para él la situación le es indiferente. Al culpable no le importa, duro de corazón no le importa lo que le pase a su cónyuge. ¿Cuántas veces hemos visto de hombres que han dejado su hogar y son esclavos del adulterio? Y aunque su esposa está dispuesta a perdonar, ¿pero qué? Si él es insensible, pues lo que menos le importa a él es el perdón de su cónyuge. Por el contrario, su adulterio lo hace más insensible. Como es un adúltero, escúcheme, se ha embrutecido. Un adúltero pierde su afecto natural. Es una persona cruel. Eso es un adúltero. No crea que una persona embrutecida tiene la virtud de entender, de querer el perdón. Por eso, si usted quiere que el perdón reine en su hogar, la parte culpable, en este caso de la parábola del hijo pródigo, la clave del culpable es volver en sí. Eso es determinante. Volver en sí, el culpable que vuelva en sí. Porque si usted ve esta parábola, el padre siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Pero sabe una cosa, me llama la atención. Aquí él no fue, el padre nunca fue a buscar a ese muchacho. Lo que hizo fue que esperarlo. Porque el primer paso para que ocurra el perdón, lo primero que debe suceder es que el culpable reaccione, es que el culpable recapacite, que recupere su sensibilidad, su conciencia, que tenga un corazón dócil, sensible, no una piedra. ¿Entiende eso? Mira lo que dice Lucas 15:17. Lo primero es volver en sí en una relación matrimonial de la parte culpable. Lucas 15:17. Gracias, hermano. Y volviendo en sí, ahí está la clave. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto es determinante, señores. Entrar en razón. Entrar en razón.
caer en cuenta. Él tiene que caer en cuenta. Pero a mí me da una tristeza. Él, para volver en sí, primero tuvo que suceder o caer en la miseria, en la desesperación. Esposo, esposa, esto es increíble. Para que usted o yo podamos reflexionar, tenemos que caer a una situación probable para que nuestro corazón sea sensible. Así somos de duros de corazón. El versículo 13 dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oh, cuando tenía bienes y estaba viviendo perdidamente, ¿usted cree que él entraría en razón? Nunca. Cuando un cónyuge está atado por el pecado y vive perdidamente, a él lo que menos le importa es su cónyuge. Porque está abandonado, se abandonan al desenfreno. Tienen un estilo vergonzoso de vida. ¿Usted cree que hay reacción? ¿Ustedes creen que ahí vuelven en sí? Y quiere que le diga una cosa, lo impresionante es que no todos se van de la casa. Hay cónyuges que viven en su hogar y son unos adúlteros, son unos perversos, son unos inmorales. O hay otros que tristemente han abandonado su hogar. Cuando se tiene ese estilo de vida, señores, normalmente no se reacciona. O un hombre machista en su hogar, cuando él es el que tiene el dinero en su casa. Él se cree el capataz, él es un verdugo en su casa, es una persona humillativa, es una persona violenta, porque él tiene el poder, se ha embriagado de poder, es un déspota que no tiene control. Escúcheme, en ese estilo de vida, jamás vuelve en sí. O cuando una mujer cae en esta situación tan terrible, cuando una esposa comienza a observar en su esposo y lo ve menos que nada. Cuando lo ve que es un hombre muy limitado, que no llena sus expectativas. Cuando al pasar los tiempos ella ve que él no le ha dado ese nivel de vida que ella creía y se cree que se merece. O una mujer que es terriblemente egoísta y solo vive perdidamente viviendo para sí y mantiene sumergida en su orgullo y es una mujer infatuada y está esclavizada en la falacia de la belleza, de la ostentación. Y su corazón se volvió duro y amargado porque no vive o porque no tiene la vida que ella en un momento soñaba y quería. Escúcheme, eso también es vivir perdidamente. ¿Será que la única manera de volver en sí, como el hijo pródigo, es que le ocurra lo de los versos 14, 15 y 16? ¿Será que un esposo,
para poder volver en sí es cuando ha malgastado todo. Es cuando comienza a tener hambre, cuando comienza a faltarle todo, cuando ahora es un arrimado, cuando nadie le da nada. ¿Será que la única manera de usted volver en sí, valorar el cónyuge que tiene y sus hijos que tiene y el matrimonio es cuando está tirado en una cama ya a punto de morir? Es la única manera extrema de volver en sí y cambiar. Esto es, señores, esto es inaudito. Que lo único que cambie nuestra dureza de corazón sean esos extremos. Porque mientras que hay vida, mientras que está bien, cuando se puede valer por sí mismo, lo que menos le importa es su cónyuge, lo que menos le importa es que ha sido un verdugo, una verduga que ha lastimado y herido a su cónyuge. Sabe que hay hombres que han dejado o mujeres que han dejado su hogar porque soñaban la libertad. Soñaban una vida que nadie le bregara la vida. Y cuando tienen esa soñada libertad, resulta que eso no les sirve para nada. Cuando su belleza se acaba, cuando su salud se acaba, cuando llegan a la vejez en completa miseria y abandono, y nunca sembró nada, nunca, ni afecto. Y tiene que encontrarse con esta dura realidad. He conocido ancianos que han muerto solos en una cama, en una habitación, y pregunté por la vida de ellos y me contaron su vida terrible, su matrimonio, su esposa, sus hijos, todo lo acabaron. Y ese fue su final. Es más, hay gente que le puede ir hasta mejor en la vida y tendrán que entender que ni la abundancia ni la riqueza suplirá esos vacíos en el corazón. No van a conciliar ni el sueño. O cuando ya no tiene nada. Y vuelvo a repetirlo, o cuando está enfermo. Y para acabar de completar tiene una conciencia que se lo está carcomiendo, que se lo está devorando. Pregunto a usted, cónyuge, en esta mañana, ¿será que la única manera de reaccionar y de volver en sí es llegar a esos extremos como el hijo pródigo, que deseaba comer esas algarrobas y él sabía que si se la comía se moría? Por eso no se la comió porque deseaba. Era una cuestión de que si lo hacía, se moría. Por eso, si usted es la parte dura en el matrimonio, reaccione antes que caiga en un gran abismo. Reaccione ahora, ahora, ahora. Vuelva en sí. ¿Sabe? Voy a volver a leer ese versículo 17 de Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El culpable vuelve en sí. En otras palabras, piense con más claridad. Piense con más claridad.
aunque su cónyuge no es perfecto, haga un ejercicio que le traerá bien. Piense en las virtudes de su cónyuge, en las buenas cosas que tiene, en sus cualidades, en lo que usted se enamoró de su cónyuge. Haga ese ejercicio, porque yo le puedo decir una cosa. El listado de lo que no le gusta se lo sabe usted al derecho y al revés. Usted le conoce todos sus errores, todos sus fracasos, y eso los tiene y están muy presentes a la orden del día. Eso es cuando uno está hablando con un matrimonio, cada una de las partes, ese listado se lo sabe con una fluidez, con una espontaneidad. Se lo saben de pe a pa, como dice la gente. Pero haga algo cuando usted vuelva en sí. Piense en lo que le gusta de su cónyuge. ¿Sabe por qué? Porque eso ayudará a crear una atmósfera positiva, y va a comenzar a enfocarse en lo que ama de esa persona. De verdad, haga esos procesos mentales, haga ese ejercicio de todas las virtudes, no de todos sus errores. Se va a amargar más bien de todas sus virtudes. Mire el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entienda en este versículo la dureza de corazón. Es un doble pecado. Es un pecado contra Dios y es un pecado contra su cónyuge. No maquille esa situación. No minimice ese pecado. La dureza de corazón que no tiene la virtud de perdonar es un pecado miserable, de la cual hay que arrepentirse y apartarse de él y confesarlo delante de Dios, que hemos pecado contra Dios y contra nuestro cónyuge. El versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vea, me encanta esta parte. No venga pidiendo perdón y reconciliación con un corazón altivo o soberbio. No venga pidiendo perdón, queriendo privilegios y defendiendo su posición. Por favor. Si yo voy a ir a pedir perdón con soberbia y defendiéndome a mí mismo y justificándome a mí mismo, nunca, pero nunca voy a alcanzar el perdón. Si algo, cuando usted vuelva en sí, debe tener un corazón humilde, un corazón manso. No sea pretencioso, no se lo merece. Sea humilde. En las relaciones con Dios y en las relaciones matrimoniales, recuérdelo bien que la parte culpable es la que busca el perdón. El culpable es el que debe buscar el perdón. Primero, vuelva en razón, recapacite. Y hay algo muy clave, que eso está en Efesios 4:31. Cuando usted vaya a pedir perdón. Efesios 4:31. Uy, santo Dios, las 8 de la mañana. Efesios 4:31 dice:
Quítese, quítense de vosotros toda amargura. Quítense, no un poquito, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense, quítense, por favor. Y lo que deberíamos hacer es tener este ejercicio de Filipenses 4:8. Quite toda esa amargura. No recree ni le dé vida a esas situaciones que le producen dolor. Más bien, lo que dice en Filipenses 4:8 es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si usted quiere cambiar ese corazón duro, pues no piense en amarguras y en enojos y en venganza. Piense en lo que es justo, en lo que es bueno. Empiece desde su mente. 3. Reconozca y arrepiéntese que lo que usted está haciendo es pecado. No se excuse. Ese es el problema de los matrimonios. Cada una de las partes les encanta excusarse. Cada una de las partes les encanta sacarse en limpio y señalar al cónyuge. No, no, no. Digamos como David, señores. Yo, mis rebeliones, mi pecado, mi maldad. He hecho lo malo, he pecado. Yo. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Soy yo. Eso es lo primero que debe reaccionar un matrimonio, cada una de las partes. Primero, reconocer su propio pecado. Porque cuando se habla con un matrimonio, es esto lo que pasa. Vea, esto. El uno señala al otro y ninguno reconoce propia pecaminosidad. 4, busque a su cónyuge y dígale que reconoce que ha pecado y que busca y anhela su perdón. 5, venga donde su cónyuge con un corazón humilde y sencillo, sin pretensiones. Aquí me encanta esto. Primero hablamos del culpable. Y este es el proceso que debe tener el culpable. Si lo ha hecho, ese duro de corazón culpable ha cambiado. Pero resulta que ahora le falta cómo reacciona la parte afectada. Y recuerde que lo he repetido mucho en esta prédica. Si la parte afectada es duro de corazón y no perdona, no habrá reconciliación. Pero recuerde que aunque usted es el afectado, que aunque usted es el inocente, aún así usted debe tener un corazón perdonador, sensible. Mire lo que dice Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido, aleluya, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay algo muy importante. En ese versículo me dice que el padre vio a lo lejos a su hijo.
Eso no fue accidental que pasaba y en ese momento vio que venía su hijo. No, no, no. Él estaba allí esperándolo. Sí, lo estaba esperando. Y lo estaba esperando porque aún lo amaba. Porque en su mente, aún sin la otra parte culpable de haberle pedido perdón, él ya lo había perdonado. Esa es la clave, señores. Si usted a su memoria trae ese momento doloroso una y otra vez, recrea ese momento doloroso, siempre le va a traer más amargura, más odio. Esa herida va a estar cada día más abierta. Usted no va a querer que esa herida sane, nunca, pero nunca. ¿Y sabe qué pasa cuando usted mantiene amasando ese odio y esa amargura? Y lo vuelve insensible y duro de perdonar. Cuando la persona culpable le va a pedir perdón, lo que menos va a suceder es que usted le va a perdonar. Porque usted tiene vivo ese dolor, le ha dado vida cada día. Pero cuando usted primero, es que esto es maravilloso, esto es de parte y parte, señor. Uno que vuelva en sí y otro que comience a pensar también en lo que es bueno, en lo que es justo. Y la paz de Dios guardará su corazón, que le dé paz a pesar de que usted fue herido. Y le puedo decir que usted estará esperando con amor. ¿Y sabe qué pasa cuando su mente es sanada del odio y restaurada? ¿Sabe qué pasa cuando primero usted tiene este proceso de restauración, sanidad y renovación? ¿Sabe qué pasa? Cuando llegan donde usted a pedirle perdón, ¿sabe cuál es su manera de reaccionar? Ahí está escrito. Usted es movido a misericordia. Esa es la clave. El afectado, porque es duro de corazón y vienen a pedirle perdón. ¿Sabe? Si yo dejo que mi corazón se llene de amargura, cuando vienen a pedirme perdón, yo estoy con una espada, señores, con un cuchillo. En el sentido de que, voy a tener la oportunidad para desahogarme, para sacar todo este odio que tengo acumulado aquí adentro. Voy a liberar todo ese cáncer que me está carcomiendo y me está devorando. Pero el que ya ha perdonado en lo más adentro de su corazón, cuando ve a esa persona, el solo verla, es movido a misericordia. Ya voy a terminar, qué pena con ustedes, ya voy a terminar, regálenme unos minuticos. ¿Sabe qué es misericordia? El Salmo 103:10 nos enseña qué es misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando hablamos de misericordia es no castigar conforme a lo que nos merecemos por nuestros pecados. Misericordia es no dar lo que se merece. Escúcheme, la misericordia detiene la ira. La misericordia es piadosa y compasiva. La misericordia es amable y de buena voluntad hacia ese culpable. La misericordia es la buena disposición. Y ya para terminar, mire lo que dice Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el culpable no es duro de corazón y se arrepiente, cuando el afectado no es duro de corazón y perdona, ¿sabe qué pasa en las relaciones? ¿Sabe qué pasa? Ahí lo dice: lo que era muerto revive, lo que estaba perdido es hallado. Estamos hablando de un nuevo empezar. Estamos hablando de reconciliación, restauración. Estamos hablando de un cambio de vida. Y le puedo decir que cuando hay perdón, esto trae fiesta, esto trae regocijo. Pero recuerde esto: la virtud de perdonar que usted tiene, no todos les va a traer felicidad. No a todos les gusta que usted perdone. Cuando el padre, en esta historia, cuando el padre perdonó a su hijo, el hijo mayor se enojó de que su padre haya perdonado a su hermano menor. Cuando usted perdona, le puedo asegurar que van a haber amigos o su familia que no se alegrarán porque usted perdonó a su cónyuge. Pero ustedes sí. Y eso es lo que realmente importa. Y voy a hablar en eufemismo. Regocíjese con su esposa. Regocíjese. Eso es un eufemismo. El que lo entendió, lo entendió. Y ahora sí termino. ¿Sabe por qué usted y yo debemos perdonar? ¿Sabe por qué? Porque en Efesios 5:1 me dice que nosotros somos imitadores de Dios como hijos amados. Por eso usted y yo debemos perdonar. Y en Efesios 4:32, la manera que imitamos a Dios es esta, señores. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdónese en el matrimonio, porque eso es precisamente lo que Dios hace todos los días, de perdonarnos una y otra vez. Si Dios, que es 3 veces santo, si Dios, que es perfecto, y aún así nos perdona una y otra vez, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Si usted no perdona, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que usted es superior a Dios. Si usted no perdona, usted está diciendo: es que yo soy más perfecto que Dios. ¿Y sabe qué es eso? Eso es una blasfemia. Antes de que su hogar esté en cenizas y ya no hay nada que hacer, y se cansen de esperar y de perdonarlo, ahora cambie. Que todavía hay oportunidad, todavía están juntos. Perdónense en unos a los otros, sométase en los unos a los otros en el temor del Señor, y deje que el Espíritu Santo los controle para que sean conforme a la palabra de Dios.